¿Cómo están, amigos? Hoy vamos a ver cuál es la diferencia entre esponjamiento y compresión. Hoy vamos a hacer una relación o vamos a hacer un paralelo o las diferencias o la relación entre esponjamiento y compactación. Vamos a hablar del coeficiente tanto de esponjamiento y el coeficiente de compactación. Vamos a ver las características de cada uno, vamos a ver ejemplos también de cada uno y vamos a hablar de ventajas. Lo primero que vamos a hacer es definir esponjamiento para poder comprender bien. Esponjamiento pues es una acción o es un efecto de esponjar, o sea, es aumentar el volumen de un material, ya sea tierra, material árido, puede ser tierra, arena, arcilla. Cuando nosotros excavamos para hacer una cimentación, excavamos del suelo, estamos sacando la tierra y va a aumentar de volumen, porque las partículas se van a empezar a separar y va a quedar aire entre ellos, lo que no había antes. Antes estaba comprimido en el suelo, no había aire entre ellos. Y las partículas van a quedar separadas, entonces el volumen nos va a quedar mucho más grande que el anterior. En esta gráfica podemos observar cómo es el esponjamiento. Entonces el volumen de esponjamiento lo tenemos de esta manera. O sea, hemos excavado y este es el espacio del volumen exacto de excavación. O sea, el volumen compactado. Estaba compactado y este era el espacio que ocupaba el suelo, que ocupaba la tierra. Y al sacarla ya, todo el espacio que nos va a ocupar, porque hay espacios vacíos entre las partículas o entre las piedras. Es importante que el material sobrante lo transportemos a un vertedero que sea autorizado. También es muy importante saber qué tipo de suelo tenemos, qué tipo de terreno tenemos, ya que así sabremos cuál es la magnitud de esponjamiento. Y para hallar el coeficiente de expansión, lo tenemos con la siguiente fórmula. Decimos que el coeficiente de expansión es igual al volumen del suelo menos el volumen compactado dividido en el volumen compactado. Y esto lo multiplicamos por 100. Y llegamos a este cuadro, donde está el suelo. Aquí tenemos el tipo de suelo, de un terreno suelto sin cohesión, vegetal, donde encontramos vegetal, y se remueve con palo. Un terreno flojo a pica, o sea, lo podemos remover a pica. Un terreno compactado y lo vamos a remover con chuzo, porque es bastante duro. Un terreno rocoso y rocas compactadas. Las rocas compactadas son muy difíciles, muy duro, entonces ya lo vamos a trabajar con explosivos. Y aquí tenemos el coeficiente de expansión. Entonces, pues un terreno suave o un terreno suelto que sea vegetal tiene un 10% de expansión. Un terreno flojo tiene un 20% de expansión. Y así, un terreno compactado 30%, el terreno rocoso 40%. Y ya las rocas compactadas son muy grandes, tienen el 50% de expansión. Vamos a hacer un ejemplo y vamos a excavar un volumen geométrico para la construcción de una zapata y vamos a abrir un hueco.
Este hueco tiene 1 de ancho por 1 de fondo y va a tener 1,50 de alto. Y lo vamos a realizar en un terreno que es flojo y lo vamos a excavar con pica. Y para esto entonces nos vamos a ir a la tabla de coeficiente de expansión. Y podemos decir, lo tenemos acá, terreno flojo, que lo vamos a remover con pica. Y el coeficiente de expansión es el 20%. Y vamos a calcular el coeficiente de esponjamiento con esta fórmula. Entonces decimos que el volumen de esponjamiento es igual al volumen geométrico multiplicado por, entre paréntesis, 1 más el porcentaje de esponjamiento. Y con esta fórmula nos va a dar el valor total real removido más no el valor geométrico. Primero sacamos el volumen geométrico. Entonces decimos que el volumen geométrico nos da igual a 1 metro de largo, lo multiplicamos por 1 metro de ancho y esto lo multiplicamos por 1,50 que nos da de profundidad o de altura. Entonces quiere decir que el volumen geométrico nos da igual, al multiplicarlo, esto nos va a dar igual a 1,50 metros cúbicos. Luego vamos a aplicar la fórmula. Entonces ahora sí vamos a reemplazar. Entonces decimos que el volumen de esponjamiento es igual a el volumen geométrico. El volumen geométrico ya lo calculamos. Tenemos 1,50 metros cúbicos. Lo vamos a multiplicar por 1, entre paréntesis, 1 más el porcentaje de esponjamiento. El porcentaje de esponjamiento en la tabla habíamos visto que era 20%, o sea, equivale a 0,20%, o sea, 0,20. O sea que el volumen de esponjamiento, ya haciendo la operación, nos da igual a 1,50 metros cúbicos por, haciendo esta operación, sumando, nos da 1,20 metros. O sea que el volumen de esponjamiento nos va a dar igual a, sumando estos dos, nos da 2,70 metros cúbicos. Y eso quiere decir que logramos, después de haber excavado, sacamos la tierra y la tierra se ha aflojado y se han separado las moléculas y queda bastante espacio entre ellas de esta manera. Entonces, si comparamos el volumen de esponjamiento, nos da 2,70 metros cúbicos y el volumen geométrico nos da 1,50. Entonces, todo lo que se ha esponjado el material. La compresión es el proceso en el cual se aplica una presión para aplastar el suelo. Y al hacer esto, pues se va a comprimir, va a resistir muchísimo más. Los espacios entre las moléculas se van a desaparecer, van a quedar completamente unidas todas las moléculas y eso lo que va a hacer es que tenga menos volumen. Entonces en esta gráfica podemos observar de qué manera es la compresión.
Entonces cuando ejercemos entonces una fuerza vertical, y al ejercer esa fuerza vertical, entonces las moléculas se van a acomodar. Hay unas inclusive que se parten y entonces al partirse se acomodan y no quedan espacios. Por ejemplo, aquí ya el agua o los líquidos sale el aire y queda completamente acomodado de esta forma sin dejar ningún espacio. Y esto nos va a dar mucho más resistencia, ya como habíamos dicho anteriormente. Va a tener una mayor densidad, va a aumentar la densidad, que la densidad es la relación de masa y volumen. El objetivo de la compactación es que la superficie del terreno nos quede bien apretada, que pueda resistir la construcción que va a tener, el peso que va a tener de acuerdo al uso. Puede ser un edificio, puede ser una calle, una carretera, un andén. Y también que esté de acuerdo a los cálculos estructurales. Se puede compactar con rodillo, como en este caso, o un rodillo vibratorio. Se puede compactar con una rana, con un vibrador, con una pata de cabra, con un apisonador como este, que es a gasolina, o también con un compactador liso vibratorio. Las ventajas que tiene la compactación es que disminuye la deformación, no se hunde, aumenta su capacidad de resistencia, aumenta la estabilidad, reduce la contracción, evita los líquidos del terreno. O sea, es difícil de que ingrese la humedad al terreno porque las moléculas están bien compactadas, están bien unidas y no permite que entre la humedad. Reduce el asentamiento del terreno también. Entonces eso nos va a permitir que resista una construcción, que resista cierto peso de acuerdo a los cálculos que hayan hecho los profesionales. También impide el humedecimiento del terreno, aumenta la resistencia y reduce la contracción del terreno. Para la compactación tenemos el suelo también, terreno suelto sin cohesión, que es vegetal, lo removemos con pala. Y son los mismos suelos, terreno flojo a pica, terrenos compactados con chus. Son los mismos suelos, pero ya es el coeficiente de compactación. Entonces, para el terreno rocoso tenemos el 30%. Para rocas compactadas que se trabajan es con explosivo para excavar, tenemos el 45% de coeficiente de compactación. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, y tenemos un área de 4 por 3 metros y de 20 centímetros de espesor, o sea 0.20 metros. Y es un terreno compactado y lo vamos a trabajar con chuzo. Pues este terreno, si miramos en la tabla, tiene un coeficiente de compactación del 25%. Entonces vamos a aplicar la fórmula para calcular el volumen. El volumen compactado es igual al volumen geométrico por, entre paréntesis, 1 menos el porcentaje de esponjamiento. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula. Primero, para esto vamos a analizar
o a mirar cuál es el volumen geométrico, al calcular cuál es el volumen geométrico para poder reemplazar en la fórmula. El volumen geométrico, entonces decimos que es igual a, entonces 4 metros que teníamos por los 3 metros por punto 20, o sea, punto 20 metros o 20 centímetros, y eso nos da igual decimos que el volumen geométrico es igual, al hacer la operación, nos da igual a 2.40 metros cúbicos. Ahora vamos a aplicar la fórmula. Entonces decimos que el volumen compactado, es igual. Entonces decimos que es igual al volumen geométrico, y el volumen geométrico nos dio 2.40 metros cúbicos. Y eso lo multiplicamos por, entre paréntesis, 1 menos el porcentaje de esponjamiento. El porcentaje de esponjamiento lo vimos en la tabla, que nos daba 0.20. Entonces el volumen de compactación nos va a dar igual a, vamos a empezar a resolver las operaciones, a 2.40 metros cúbicos por, entonces restamos 1 menos 0.20 y eso nos da igual a 0.80. Entonces ahí sí podemos decir que el volumen compactado es igual a 2.40, lo multiplicamos por 0.80, haciéndolo en la calculadora nos da igual a 3 metros cúbicos. Quiere decir que para rellenar el espacio, para compactar ese volumen que teníamos de 4 por 3 por 20 centímetros, necesitamos más tierra, necesitamos más que el volumen geométrico, necesitamos 3 metros cúbicos. Para el volumen geométrico teníamos 2.40 y el volumen compactado 3 metros cúbicos, porque ya las moléculas se han apelmazado, se han juntado, ya no quedan espacios entre sí, ni de aire ni de humedad.